Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran gusto estar con ustedes hoy y todos los días, amigos, porque es un verdadero placer, un gran honor poder compartir con ustedes este camino que hacemos juntos, pero no revueltos, para aclararnos las ideas. Porque ustedes también me retan, y es un reto de esos que tenemos que aceptar todos en la vida, que ojalá también veamos si se atreve a aceptar el reto. Por cierto, Sandra Torres, que le lanzo yo, y no solo yo, sino muchos más, que se atreva a demandarnos a ese creciente voto en contra, porque los sondeos que nosotros hemos visto hasta este momento, por los hechos que se están dando, vean, en la Corte de Constitucionalidad, tanto el rechazo de Zury Ríos, como ayer también el rechazo a Thelma Aldana, que hoy por supuesto es uno de los temas que vamos a abordar con nuestros invitados, uno de ellos vía teléfono. Vamos a hacer un enlace con Omar Barrios, tal y como lo habíamos ofrecido el martes pasado cuando tuviéramos noticias de este caso, y nos va a acompañar acá en los estudios de Libertópolis Alejandro Valdizón en el segmento de la conversación, o sea, a partir de las aproximadamente 1:30 de la tarde. Pero antes de eso, por supuesto, vamos a estar tratando otros temas que son también importantes, relevantes en este camino que hacemos juntos, pero no revueltos, para aclararnos las ideas. Por supuesto que el hecho de que lo hagamos juntos nos facilita ese aclararnos nuestras ideas. Y bueno, en fin, a raíz de que se conoció el ya esperado veredicto, porque ¿cómo le vamos a llamar ahora? A partir de que se conoció el esperado veredicto en lo que respecta al caso de Thelma Aldana, pues se provocó, como fue el lunes también, después de que se supo la decisión que al final tomó la Corte de Constitucionalidad en el caso de Zury Ríos, pues se volvió una discusión intensa en redes sociales. Confusión que aumentó particularmente cuando en la entrevista que le dio a Del Rincón en CNN, Thelma Aldana, ella vino y pues aceptó que no iba a correr ya en estas elecciones, y de alguna manera endosó o reconoció como su preferida para ganar las elecciones a Thelma Cabrera del Movimiento de Liberación de los Pueblos, que no es otra cosa más que Codeca hecha partido. Codeca, que como bien saben los oyentes, pues fue una de esas organizaciones consentidas durante el tiempo que ejerció como fiscal general Thelma Aldana, lo que en lugar de generarle aprecio a la candidata, le generó más cuestionamientos no solo ataques ad hominem. Ya saben que yo en el tema de los ataques ad hominem y la demás utilización de falacias estoy totalmente en contra. Me refiero a cuestionamientos de personas que hasta en un momento la habían a ella apoyado. Cuando ven que sale a decir que su preferida o su favorita para ganar las elecciones es Thelma Aldana, es Thelma Cabrera, pues inmediatamente generó mucha molestia y confusión entre sus seguidores. Pero bueno, en fin,
apreciables oyentes, esto es sin duda parte de lo que nosotros vamos a comentar con ustedes durante el transcurso del programa, tanto con Jorge Jacobs como con María Dolores, como con Alejandro Valdizón y probablemente también con Omar Barrios, que son las personas con las cuales vamos a estar compartiendo hoy. El que de nuevo nos llama la atención, repito, es, y estoy buscando ahorita, si parece que estoy dudando un poco al aire, es porque estoy precisamente buscando en la cuenta de Thelma Aldana el comentario, el tweet que ella compartió hoy, o sea, en la cuenta de Thelma Aldana de Twitter, el comentario que hizo a partir de toda esta discusión en lo que respecta a este apoyo, a este intentar, aunque ella, para que seamos justos, ella dijo que ella no le podía endosar sus votos a nadie porque no depende de ella. Totalmente cierto, como han dicho otros. Pero precisamente por los problemas que le generó a ellas, y imagino yo a otros miembros del Partido Semilla, que también ya salieron reconociendo en una conferencia hoy por la mañana de que pues bueno, se iban a enfocar en sus candidatos a diputados. Hoy hace aproximadamente 3 horas, o sea, como alrededor de las 9 de la mañana, compartió el siguiente tuit Thelma Aldana, que dice: quiero aclarar que no he dado mi apoyo a algún candidato a la presidencia, solo he apoyado a los candidatos de Movimiento Semilla GT, quienes están en esta batalla por un mejor país. Por supuesto que vimos y escuchamos en el programa de Del Rincón a Thelma Aldana, pues diciendo que su favorita es Thelma Cabrera. Así que a ese golpe dado y ese golpe dado a nivel internacional, pues bueno, va a ser difícil que la candidata se logre pues zafar ya a lo dicho hecho y pues a aceptar las consecuencias de ese, que es libre de hacerlo, y eso lo que diría es libre Thelma Aldana de apoyar a quien ella quiera. Ahora, también cada uno de los que pensaban votar por Thelma Aldana también es libre de tomar la decisión en lo que respecta a por quién votar, no se diga, y también a variar en los juicios que haya emitido con anterioridad en lo que respecta a la ex fiscal general, que pues ahora para poder participar dentro de 4 años tendrá que, entre otras cosas, aclarar su situación legal. Entre otras cosas que decidió la Corte de Constitucionalidad ayer, que por cierto todavía estamos esperando, y ahí estoy yo pendiente a ver si hay alguna noticia en lo que respecta al al retirarle el privilegio al antejuicio, a Sandra Torres, y de nuevo me disculpo con los oyentes porque es precisamente porque estoy atenta a ver qué es lo que está pasando segundo a segundo en Guatemala, pues estamos todavía pendientes de ver cuál va a ser la decisión que va a tomar la mayoría de la Corte de Constitucionalidad, porque esa es una cosa interesante, pues no es raro que se tomen decisiones por unanimidad en la Corte, y tiene su sentido, tiene su explicación, de lo cual, pues con más detalle quiero hacer un programa donde de una forma objetiva, de una forma racional, hagamos una evaluación justa en lo que respecta no a los actuales miembros de la Corte de Constitucionalidad, sino a la misma figura de la Corte de Constitucionalidad. Pues al fin, esa corte es parte de este sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos. Pero bueno, apreciables oyentes, hasta este momento seguimos sin tener noticias en lo que respecta a si los magistrados van a decidir o no
quitarle el privilegio del antejuicio a Sandra Torres, que ojalá así sea. Y por cierto, qué maravilla que no necesito yo preguntarles a los oyentes pilas de todo a pulmón que ya nos están acompañando en redes sociales, porque hoy tenemos para ustedes una encuesta en la cual pueden participar en todas las redes. Sí, Mario, solo Facebook, no la tenemos en Twitter. ¿Por qué no la tenemos en Twitter? Pongámosla en Twitter también, decirle a Ángel que la tengamos en Twitter y en Facebook. Vamos a ver, la pregunta que tenemos para ustedes hoy, y lo único que tienen que hacer para participar es pueden ir a mi cuenta, que en cuanto la tengamos en Twitter, yo la voy a compartir en @MYDDA en Twitter, o a la de Twitter de Libertópolis en cuanto nos la habiliten. Pero la que ya está habilitada es la encuesta en Facebook. A ver, miren los oyentes que ya se conectaron, ¿qué dice? La pregunta es: ¿cree que le deben quitar el antejuicio a Sandra Torres? En este preciso instante procedo a votar y voto sí. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, voto por sí. Sí, que se le quite el privilegio antejuicio a Sandra Torres, siendo coherente y consistente como lo he sido toda mi vida, apreciables oyentes, porque como bien saben ustedes, cada vez que se ha discutido el tema del antejuicio, yo he sido clara que ni siquiera debería de existir este privilegio para nadie. Así que aquellos que quieran votar, por favor, pilas, ya lo pueden hacer desde Facebook Live. Y vamos a ver si ya la tenemos en Twitter. Ya la tenemos en Twitter. ¿Ya la compartieron? A ver, por favor, ya la compartieron en Twitter, mucha. ¡Yes! De una vez aprovecho a votar antes de compartirla. ¿Cree que le deben quitar el antejuicio a Sandra Torres? Sí, ahorita procedo a votar y procedo a compartirlo. Aquellos que me siguen en @MYDDA, por favor, participen. Vamos a ver cuántos llegamos. Hasta ahorita somos solo 4 los que hemos participado. Pero ya que los estoy invitando a que vayan a mi cuenta, voy a aprovechar a dejar por el momento... no, porque es que ahí tengo mi artículo de Sandra Torres, así que, pues bueno, pero que más que Sandra Torres aborda el tema del derecho a la libertad de expresión, pero que viene una nota hoy en diario, El Periódico, por cierto, de que es al final puro ofrecimiento populista ese de que iba a desistir de las acciones que inició en contra de los periodistas del periódico, independientemente de que yo estoy de acuerdo que lo que hacen en el peladero no es periodismo, lo aclaro, pero como la libertad de expresión es para todos, no solo para los periodistas, pues bueno, hay otros medios y que todos aquellos que consideramos que es una forma incorrecta de dar la batalla de las ideas o la batalla por una sociedad mejor, acciones o estrategias como las que se presentan en el peladero, simplemente no sigamos alimentando ese tipo de estrategias. Ya vayámonos olvidando de los chismes y vayámonos enfocando en lo que nos debemos enfocar, que es en la búsqueda de la verdad de los hechos, nos guste o no esos hechos. Pero bueno, se está poniendo emocionante. En cuestión de segundos, literalmente de 4, se elevó ya la participación a 42 votos. Y adivinen ustedes, este es en el caso de Twitter. En el caso de Twitter, los 42 que ya han votado, y compártanla, no solo participen, sino por favor también compártanla. El 88% considera que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben quitarle el privilegio del antejuicio a Sandra Torres. Pero bueno, apreciables oyentes, hoy como tenemos una agenda con varios puntos en los cuales queremos compartir con ustedes y queremos reflexionar. Y por supuesto quiero agradecerle a todos los liberhéroes que desde ya están compartiendo todo a pulmón, que en este momento llega a 27, lo veo que ya está 27 veces compartido, y ojalá que hoy lleguemos a 100, ¿qué les parece? 46 veces compartido, así podemos llegar a 100, por favor, apreciables oyentes, 46 veces compartidos. ¿Para qué? Para que podamos llegar a aquellos compatriotas nuestros
a los cuales no nos pueden escuchar en la 102.1 Plus, pero que es importante que lleguemos a ellos porque tenemos que tomar decisiones vitales para nuestro futuro. Y para eso, antes de irme a la pausa, quiero compartir con ustedes una reflexión que hice y hasta me vine preparada con todo. Y esta recopilación de ensayos de Ayn Rand que les quiero recomendar a los oyentes, que se titula el libro Filosofía, ¿quién la necesita? Por supuesto, sobra decir que la necesitamos todos necesitamos tener una filosofía objetiva que nos permita tomar las decisiones correctas. Y en este capítulo que quería compartir con ustedes, que es el tercer capítulo, algunos puntos, por favor, no les voy a leer el capítulo entero, que se titula Lo metafísico versus lo hecho por el hombre. Ella habla, entre otras cosas, por eso es que lo traje y fue lo que me hizo el pensar en la falacia del package dealing que se ha manejado en nuestro país, porque ya hemos comentado en varias ocasiones y que es despreciable y la debemos ignorar, aquellos que recurren a la falacia del ad hominem. La falacia del ad hominem es la más fácil de identificar. Ay, no, si no estás conmigo sos un corrupto, horroroso, feo, te saco la lengua y qué barbaridad. Ese que por cierto también encaja dentro del concepto de la falacia del package dealing. ¿Qué es lo que dice la falacia del package dealing? Pues bueno, la falacia que es más difícil de identificar que la falacia por ejemplo, la falacia de la generalización apresurada. Eso es fácil identificarla porque lleva en algún momento del juicio el término todo o el todos o el término nunca o similar. O sea, el que abarca una universalidad de decisiones de las personas. Entonces, por ejemplo, el más fácil forma de identificarlo recientemente es que aquellos que se atrevían a cuestionar, como lo hice yo en su momento y lo sigo haciendo, el actuar violentando el debido proceso de los fiscales de la CICIG, inmediatamente todos eran parte de un supuesto pacto de corruptos. Ese pacto de corruptos, por cierto, encaja ese término dentro de una falacia ad hominem, porque para eso se utilizaba, para insultar a la gente y para evitar o creer que así iban a evitar que la gente que estamos en contra de la corrupción, que queremos vivir en una Guatemala diferente, estábamos confabulando con los corruptos. Por favor, ahí están todos los programas de Todo a Pulmón y los artículos que hemos escrito. Vayan a Marta Yolanda Díaz Durán, en mi caso, y ahí a martayolanda.com, que es mi dirección en mi sitio, en mi blog, en Facebook, donde están todos esos artículos en contra de los más evidentes corruptos que habían antes del gobierno de Jimmy Morales, que eran ni más ni menos que el presidente y la vicepresidente, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Y cómo celebramos acá, hasta con cohetes, por supuesto, cohetes virtuales, celebramos la captura de estas personas y varios más que consideramos que es justo que estén presos, y que más aún preso también debería estar Juan Carlos Monzón, y que por eso es parte de los cuestionamientos que nosotros le hicimos, o yo, Marta Yolanda Díaz Durán, le hice a la actuación de la CICIG, entre otras cosas. Pero la falacia de la generalización apresurada es esa. O sea, yo te cuestiono porque tú, si tú, eso era, por cierto, la forma de pensar, ni más ni menos que de Maximiliano de Robespierre, que es el responsable considero que él es el principal responsable de haber acabado con lo que pudo ser una revolución tan importante como la estadounidense, y me refiero a la Revolución Francesa, porque a mí en particular la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano me parece un documento muy interesante que tiene artículos maravillosos que se deberían de rescatar. Pero bueno, después de ese breve comentario, esas dos falacias son fáciles de identificar, y hay que entender, apreciables oyentes, que aquellos que recurren a estas falacias, que además de eso muestra su incapacidad de argumentar, particularmente el ad hominem, o sea, aquel que solo insulta y solo dice puras tonterías, que son facilísimos de identificar, y mi recomendación es que hagan lo que hago yo, bloquéenlos, ni pierdan el tiempo intentando dialogar con esa gente. Pero la que es un poco más difícil de identificar
y que es muy común en Guatemala, es la falacia del package dealing. ¿Y qué es esta falacia? Es la falacia de no poder discriminar diferencias cruciales, como el ejemplo que puse ahorita del tema de la corrupción, es no poder discriminar, o sea, diferenciar esas, valga la redundancia, diferencias cruciales. Consiste en tratar en conjunto, como partes de un todo conceptual, singular o global, entre comillas, elementos que difieren esencialmente en naturaleza, estatus de verdad, importancia o valor. Y obviamente con el tiempo que tengo en estos momentos puede ser que algunos, más que ayudarlos a aclararse las ideas, los haya confundido, pero les prometo que también voy a agendar en algún momento un programa en el cual nos enfoquemos específicamente en estas tres falacias que considero que son las que más se suelen utilizar en nuestro país, para que ustedes las puedan identificar y no se los baboseen, apreciables oyentes, en particular porque estamos a un mes. Hoy es 16 de mayo del año 2019 y las elecciones generales están convocadas para el próximo 16 de junio del año 2019. No podemos perder un solo día más. Tenemos que tener claro qué vamos a hacer, y espero que ese qué vamos a hacer es ir a votar, porque debemos ir a votar. Por supuesto que después de que ya han salido, y lo vamos a comentar más adelante, cuál es, además de eso, nuestro pronóstico. Si hoy les ofrezco un pronóstico en lo que respecta a de los escenarios posibles, ¿cuál de esos escenarios posibles utilizando mi juicio para analizar la información que tengo, incluidas encuestas que no han sido hechas públicas, cuál es, basada en esa evidencia, mi pronóstico en lo que respecta a lo que va a pasar el 16 de junio? ¿Quién es el gran ganador? Que no es Sandra Torres. Sandra Torres es perdedora, y también lo voy a explicar por qué. El gran ganador de las decisiones que tomaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, independientemente de la cercanía que pueda tener Gloria Porras con Sandra Torres. Por eso creo que debe estar, pero bien dura, la pelea en la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta al amparo el tema de retirarle el privilegio, el antejuicio a Sandra Torres. Pero bueno, para ir terminando, apreciables oyentes, ¿por qué ha habido tanta discusión y tanta división entre personas bien intencionadas que, como nosotros, lo que desean es vivir en una sociedad de personas libres, de personas respetuosas, que encuentran menos obstáculos en el camino a la búsqueda de su felicidad? ¿Por qué? Porque los seres humanos, recuerden que sí, somos seres volitivos. ¿Y qué quiere decir seres volitivos? O sea que tenemos voluntad. Nosotros podemos elegir lo que vamos a hacer, y también debemos elegir si a la hora de tomar decisiones nos vamos a guiar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, o vamos a ser prudentes, como bien lo señala Aristóteles desde hace más de 2500 años, particularmente en Ética Nicómaco, que es un libro que les he recomendado que lean, pero tengan mucho cuidado con las traducciones al español porque son pésimas la mayoría. Si usted puede leer en inglés, les recomiendo mejor que lea en inglés Ética Nicómaco. Y si no, de las que yo he visto en español, la mejor de todas es la edición de Losada. La editorial Losada, en mi opinión, por lo menos la que yo tengo, y mañana voy a traerles el libro para enseñárselos cuál es la que tiene la mejor traducción o la menos cuestionable traducción de Ética Nicómaco de Aristóteles. Pero bueno, regresando otra vez al punto importante, se aprovechan de que la mayoría, lo más fácil es tomar
decisiones de una forma emotiva. Todos aquellos que quieren manipular a las personas, que las manipulan, ¿cómo? Las manipulan precisamente apoyándose en las emociones, como por ejemplo la indignación y la frustración. ¿Quién de ustedes no se ha sentido indignado? ¿Quién de ustedes no se ha sentido frustrado ante las condiciones en las cuales vivimos en Guatemala? Entonces los manipuladores se aprovechan de esa emoción, se aprovechan de sus sentimientos, se aprovechan, como diría, y voy a citar aquí al Chavo del Ocho, o es el Chapulín Colorado, Marito, el que dice, se aprovechan de mi nobleza. Pues sí, se aprovechan de la nobleza de muchas personas que no hacen, lamentablemente, lo que nosotros los invitamos a hacer en Todo a Pulmón y en los programas de Libertópolis. No hacen el esfuerzo mental por aclararse las ideas. Por supuesto que yo, Marta Yolanda Díaz Durán, no soy infalible, porque soy un ser humano que trabaja con la información que tiene. Entonces, puedo cometer errores sin quererlo, y esta es la diferencia. Sin quererlo, debido a la falta de conocimiento que puedo tener sobre un determinado contexto. Y ustedes, oyentes, han escuchado cuando yo reconozco, sí, tenés razón, a veces a Jorge, a veces a ustedes, a mí me faltaba esta variable del contexto, y entonces por faltarme esa variable del contexto, el juicio que yo emití es falso, pero inmediatamente lo corrijo, porque eso es lo que hacemos las personas que somos intelectualmente honestas, como considero que son al menos la mayoría de quienes escuchan Todo a Pulmón. Entonces yo quiero terminar haciendo referencia a esta oración, quitándole todo el contexto religioso, porque esto no tiene nada que ver con religión, pero que me parece a mí, como le parece también a una de mis autoras y filósofas preferidas, como es Ayn Rand, una reflexión o una conclusión maravillosa en lo que respecta a qué cosas debemos tomar en cuenta para poder ser felices, para poder alcanzar nuestros objetivos y para poder florecer. Entonces, parafraseando, por supuesto, esta frase que los alcohólicos anónimos, o esta oración o este compromiso que los alcohólicos anónimos hacen cuando reconocen que tienen un problema, yo la quería compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque considero que que entiendo está inspirada en el pensamiento de un teólogo en el cual pues no voy a compartir yo absolutamente nada de sus apreciaciones fundamentales, como tampoco lo hace mi querida Ayn Rand. Pero el pensamiento de este teólogo, Reinhold Niebuhr, que decía, y parafraseándolo, que para alcanzar nuestros objetivos debemos aceptar las cosas que no podemos cambiar. Y les pongo un ejemplo, la naturaleza humana. Nosotros, siendo humanos, no podemos cambiar la naturaleza humana. Tenemos que reconocerla para actuar a partir de lo que somos y no de lo que quisieran que fuéramos. Luego, debemos tener el coraje, y hago un llamado a nuestros escuchas, porque sé que hay gente muy valiente que nos acompaña. Debemos tener el coraje para cambiar aquello que podemos cambiar. ¿Y qué podemos cambiar en Guatemala? Podemos cambiar el sistema político de incentivos perversos. Pero para poder cambiar el sistema de incentivos perversos, tenemos que entender cuál es el sistema que prevalece en Guatemala, no el que nos cuentan los manipuladores que hay, sino cuál es el verdadero sistema que tenemos, sistema político en Guatemala. Y para eso tenemos que tener la sabiduría para entender la diferencia entre lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar. Y esa sabiduría, ¿cómo la hacemos? Aclarándonos las ideas, que es al final la actitud mental que un individuo racional debe aceptar. Y termino como lo dice Ayn Rand, y espero no haberlos aburrido a los oyentes, que hoy ni siquiera he mencionado a los liberhéroes que han compartido desde ya Todo a Pulmón, y prometo hacerlo cuando regresemos en el siguiente segmento, que me van a acompañar tanto Jorge Jacobs como María Dolores Arias. Así que los fans de María Dolores, pilas, empiezan a compartir también,
Como dice Ayn Rand en la página 44 del libro que sí traje hoy, Filosofía, ¿quién la necesita?, en el capítulo 3, lo metafísico versus lo hecho por el hombre, dice lo siguiente: la mayoría de las personas consumen su vida en una rebelión sin sentido contra las cosas que no pueden cambiar, en la resignación pasiva ante aquellas que pueden modificar el sistema político, paréntesis, repito, y sin tratar jamás de aprender la diferencia. En la diferencia entre lo que pueden cambiar y lo que no pueden cambiar. Y la mayoría de estas personas consumen sus vidas en la culpa crónica y la duda sobre su propia capacidad en ambos casos. Usted que me está escuchando, usted que me está viendo en Facebook Live, en Periscope, en libertopolis.com, en YouTube, en cualquier lado, usted tiene la capacidad de hacerlo, pero tiene que tomar la decisión de usar su razón. Entender que esa es la herramienta que tenemos los seres humanos para reconocer los hechos de la realidad, los cuales debemos integrar a nuestro conocimiento de una forma lógica. Así como hay un procedimiento, hay un proceso, hay un método, hay un proceso de aprendizaje para usar una computadora, para utilizar un martillo, para utilizar cualquier herramienta, también lo hay para utilizar la razón. Y eso implica, repito, hacer el esfuerzo mental, que además de eso es maravilloso. Cada vez que algo nuevo aprendemos, no me digan que no tienen ustedes un aha moment. Y decimos, sí, yes. Y nos alegramos. Pensar es un placer, pero implica un esfuerzo. Pero bueno, en fin. Quería compartir con ustedes, apreciables oyentes, porque al final, más que de quiénes sean los candidatos, el cambio en nuestro país depende de cada uno de nosotros, pero tenemos que entender qué debemos de cambiar en nuestra actitud. En fin, espero que ya, a lo mejor ya llegamos a 100 veces compartido todo pulmón, ahorita ya no lo he visto, sería maravilloso para que nos pusiéramos todavía un reto mayor. 71, qué maravilla. Voto, no tengo datos de cómo va la votación en el caso de si debe o no, que usted que considera que si debe o no la Corte de Constitucionalidad retirarle el privilegio del antejuicio a Sandra Torres. Pero bueno, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos le voy a agradecer a todos esos liberhéroes que han compartido en nuestro programa y yo me voy a unir también a ustedes porque todavía no he tenido el tiempo de hacerlo. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón y nos preguntan aquellos que están viéndonos desde su teléfono en Facebook, y ahorita lo voy haciendo yo, ¿qué deben de hacer para poder participar? Bueno, en la encuesta de si creen que le debe quitar el antejuicio a Sandra Torres, es una pregunta cerrada, pueden responder sí o no. Pues bueno, lo primero que hacer es, tienen que ir aquí en buscar, tienen que ir a Libertópolis. Entonces vean, yo lo estoy haciendo con ustedes, ponen Libertópolis. ¡Ah, qué maravilla! Ahí está. Medio de comunicación, aquí hemos llegado y entro a la página de Libertópolis, pero mi teléfono, no sé si el internet o mi teléfono está un cachito lento, pero bueno, ya entré, miren aquí está, ya entré a la página de Libertópolis. En la página de Libertópolis voy a encontrar transmisión en vivo en algún momento. Risa le dio a María Dolores, aquí está. Pero esta es cosa de Facebook. Entro en vivo. Híjola, le voy a quitar el volumen. ¿Qué hago? Ahí estoy yo hablando doble. Uy. ¿Qué botón? ¿Dónde está? Ah, sí, el botón para bajar el volumen. Bueno, bien. Gracias, George. Bueno, hola MD. Va, entonces miren, aquí ya estamos. María Dolores. Yo creo que no están viendo los oyentes, pero yo asumo que sí. Ahí en mi teléfono pueden ver a María Dolores, a Jorge y a mí. Entonces digo, es mentira, aquí no hay ninguna, no veo ninguna, pero ninguna
Vamos a ver, no veo ninguna encuesta. Voy a ponerlo aquí donde dice comentar. Y pongo donde dice comentar. Y no me aparece tampoco la encuesta. O sea que seguiremos haciendo la prueba. No entiendo, George, tú sí pudiste. Mejor que venga Ángela a explicar a los oyentes qué es lo que está pasando, porque a mí no me salió ¿Y aquí. sal de la transmisión y solo vete a la página? No, porque está aquí en la transmisión. Oh, que la canción, te estoy diciendo que si no te salió, intenta algo Yo diferente. estoy siguiendo Libertópolis. Por Qué eso, bueno. pero no la transmisión en directo. Y esta no es la transmisión en directo. Vamos a ver, otra vez entro. Tú entras a la transmisión en directo y Ahí te la estoy. están mostrando. Ahí estamos. Ahí Pero estás tú hablando. ¿estás dándole play? ¿Estás escuchando el audio o solo es la pantalla principal? Estoy ahorita hablando con Ángel y dice que es dentro del... Qué relajo nos tenemos aquí. Bueno, ahorita sería cuestión de volverlo a ver porque a Ángel sí le parece. A Jorge ya le sí. salió, que les explique entonces Jorge, porque a mí no me salió. Tal vez porque yo ya voté aquí. Posiblemente, tienes razón. Es probable. No porque yo ya había votado a mi máquina y como es la misma Ajá. cuenta, al darle aquí me dice, ¿quiere ¿Cambiar su voto? Cambiar su voto. Entonces, o sea que... O sea que no se pero- puede hacer trampa. No. Solo puedes votar una vez. O sea, Sí. solo puedes votar una vez. Votemos con- por las plataformas de Facebook. Sí, y no es cuento. Entonces, pero pues yo solo me metí a ver el video de la transmisión en donde se ven así todo que el video así arriba de la pantalla y los comentarios abajo y ahí de repente sale la... Pero De- no... de- Dice Lucrecia Sáenz que hay un botón que debemos activar. Muchísimas gracias a Lucrecia, Ah, sí, ya pero me bueno. apareció ahí, un botoncito que tiene unas 3 líneas así verticales, ok. ese es el de las encuestas. Bueno, ese es el de las encuestas. Entonces los que nos están viendo ya saben ¿Cómo no hacerlo y cómo sí hacer? y además de eso nos agrega también muchísimas gracias a Lucrecia de Sáenz que algo no, eso lo puso antes, el de que algo estaba fallando. Dice Golden Morales que le apareció como un pop-up. Pero bueno, ustedes entren y averigüen y experimenten. Pero yo pienso que ahorita nosotros ya debemos enfocarnos y vean el tiempo que hemos perdido en esto. Pero pienso que debemos enfocarnos en nuestra invitada María Dolores Arias para que nos comente, ya que es precisamente sobre la Corte de Constitucionalidad, su artículo, nos puede ayudar a aquellos que no han tomado todavía una decisión a la hora de votar. Pero bueno, María Dolores, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Yo la semana pasada había ofrecido la segunda parte del artículo de lo que no escuchará de un candidato, pero a raíz de esta semana de No te decisiones... dejan escribir lo que Sí, no. querés. Entonces la próxima semana les entrego las otras, ya les dije 2 propuestas que no va a escuchar de un candidato y las otras 2 que considero que no va a escuchar. Y en Solo un especial, paréntesis, no las va a Roland escuchar Mitri juntas. dice, volumen please, que en YouTube no se está escuchando. Marito. Ok. Perdón, MD. Y adelante. entonces las cuatro propuestas que no encontrará y mucho menos juntas en un solo candidato. Pero entonces hago un paréntesis al artículo que les había comentado la semana pasada y hoy lo que hice fue escribir acerca de las resoluciones que estaban por conocerse de la Corte de Constitucionalidad. Este artículo se lo he publicado ayer en la mañana, entonces todavía no se sabía o no sabía qué iba a suceder con el caso de Tel Maldana y con el caso de Sandra Torres, que hasta el momento todavía no sabemos. El punto es que a raíz de la... Bueno, podemos estimar que está viendo, pero un Una- jala y encoge es intensa intenso. Es una... Sí, sería... ¿Usted ha visto las caricaturas donde se ven así como una nubecita y una pierna que sale y un brazo que sale, una cabeza y luego vuelven a regresar a la nubecita? Algo así podría uno imaginarse que está sucediendo en ese edificio de la Corte de Constitucionalidad. Desafortunadamente, creería, y creo que tengo bases para expresar esto, creería que lo que se está discutiendo ahí, no, o sea, ese piecito que sale, o esa cabecita que sale, o esa mano que sale, no es por un debate jurídico, no es por un debate de principios filosóficos, sino es más bien la conveniencia política y temas políticos y no precisamente de derecho y de principios de derecho los que se están discutiendo ahí. Pero eso es otro paréntesis dentro del paréntesis. El caso es que escribí mi artículo sobre acato no implica sumisión intelectual. Y creo que el título lo dice casi que todo.
hablo acerca de la resolución en contra de, o la, sí, en contra de la apelación o del amparo que solicitaba, a favor de la apelación que solicitó el TCE, y fue en contra de la candidatura de Suri Ríos. Escribo sobre esto, hago un paréntesis en mi artículo con respecto a los 3 casos que son, los 3 son diferentes, y que considero que de estos 3 casos, el de Aldana y el de Sandra Torres están relacionados con acciones que ellas ejecutaron, o bueno, que se les acusa de haber ejecutado, que se les señala de haber hecho. Mientras que el caso de Suri Ríos es algo simplemente por haber nacido y por tener el papá que tiene. O sea, eso es y por tener aspiraciones presidenciales. En pocas palabras. Es que tiene el gen genocida, así nos dijeron. Por eso, pero es como decir que tú tienes el gen X, el gen jacobino, sí, ese es el punto. Entonces, mi punto es, mientras que las decisiones o las acciones tomadas por Thelma Aldana y por Sandra Torres dieron por consecuencia lo que se está dando, versus Suri Ríos, que pues simplemente nació y tiene ese apellido y su papá es su papá, y entonces tiene esta limitación. Después de hacer esta diferencia, hablo acerca y aclaro que no hago ninguna defensa, porque por lo general para desvirtuar los argumentos, pues el ataque ad hominem es lo más común. Entonces hago la aclaración que no hago ninguna defensa oficiosa en contra de ningún candidato o a favor de ningún candidato, y tampoco de ningún magistrado. Que mi interés es hacer un análisis de estas resoluciones en la construcción de una república con instituciones sólidas en el largo plazo. Y me enfoco en lo que tenemos, porque hasta el momento, yo no sé si ya está circulando las resoluciones en el caso de Thelma Aldana, pero en ese momento lo que yo tenía era la resolución de la Corte de Constitucionalidad en el caso de Suri Ríos, y tenía el voto razonado disidente de Dina Ochoa y la información que había circulado en medios. Entonces, con eso establezco que, bueno, la votación de los magistrados estuvo dividida. Apenas con el mínimo necesario se impuso el rechazar la candidatura de Suri Ríos, o de aprobar la apelación del TCE. Luego, hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta en esta resolución y tomar el contexto en cuenta. Uno, las acusaciones de la politización de las Cortes, no solo de la Corte de Constitucionalidad, sino de todas las Cortes. Y por otro lado, el activismo de la magistrada Gloria Porras, que cada vez más se vuelve pues más latente o se nota más. Ahora, aunque los magistrados que votaron a favor y concluyeron que este artículo del que ya se ha hablado tanto, el 186C, le aplicaba como una prohibición o como un impedimento para adquirir este puesto, y que pues con ello dijeron que jamás va a poder postularse, y tampoco sus hijos o los hijos de Suri y sus nietos y creo que hasta bisnietos, pues hay quienes, al revisar el diario de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, pues hay varios que dicen, mire, el diario de sesiones no habla sobre esta atemporalidad, sino tiene un sentido, y ese sentido no es el que al parecer le dio la Corte. Así como es necesario hacer un análisis objetivo de la resolución que avalaron estos 4 magistrados, también es importante que los magistrados den sus argumentos de por qué la avalaron. O sea, no que vayan en manada, sino que digan, yo estoy de acuerdo por esto y considero esto, y tomé en cuenta en mi análisis tal cosa para avalar esta decisión. Pero no en manada, porque en manada cualquiera levanta la mano o hace lo que quiere, sino cada uno, porque también ahí nos va a decir cuáles son las consideraciones jurídicas que tomaron en cuenta a la hora de hacer de aprobar esa resolución. O sea que también no solo los votos disidentes Exacto. debieran de explicarse, sino los votos a favor. Yo creería que sí, y que esto nos ayuda a hacer un ejercicio muy, muy valioso de transparencia por parte de todos los magistrados. Es como cuando todos te dicen que están de acuerdo en clase, por ejemplo, pero cuando les preguntas por qué, no tienen ni la más remota idea. Y tampoco porque puedes... todos los demás también. Claro, claro.
Y tampoco puede ser que piensen exactamente lo mismo y tengan los mismos criterios y no hayan tomado en consideración otras aristas que otros magistrados no vieron. Entonces creo que es muy valioso que así como está el voto razonado disidente de cada magistrado que vota en contra, también los votos a favor individuales, porque eso nos da un ejercicio de transparencia muy valioso. El único razonamiento que en ese momento estaba disponible, que era el de la magistrada Dina Ochoa, pues lo presenta en dos fases. La primera fase es desvirtuando los argumentos de la resolución, diciendo por qué no aplican cada uno de los argumentos que se presentó en la resolución, y después explica por qué sí debió haberse otorgado este amparo en forma definitiva. Y es interesante porque en este documento habla acerca de interpretaciones antojadizas, habla que se utilizan especulaciones plasmadas en un libro para fundamentar la limitación política, y hace varias observaciones muy interesantes en la primera parte. Y en la segunda parte, donde habla el por qué sí se debió darle el amparo, menciona que algo que a mí me llamó la atención casi al final de este voto razonado disidente, que habla acerca de la ponencia que presentó el magistrado Aldana, que se supone era el que le habían encargado hacer la ponencia y sobre esa se discutía. Y habla de que fue descartada sin una profunda discusión por una ponencia alternativa que llevaba la magistrada Gloria Porras. Metida entre la cartera. Según la magistrada Ochoa, denota la predisposición para resolver el caso. Uno se pregunta, si hay alguien que está encargado de establecer esa ponencia, ¿por qué llevar una adicional? ¿O por qué no entonces discutir? Mira, estás diciendo esto, pero yo opino que es esto, y entonces hay esa discusión, y bueno, cambiemos ese considerando no va, pero no decir, bueno, aquí está, que quién sabe dónde salió. Y esto último, más que ayudar a la credibilidad de la resolución, hace que muchos nos cuestionamos, ¿por qué llevan una ponencia bajo el brazo? ¿Por qué evitar la discusión profunda del contenido de la ponencia presentada por el magistrado Aldana? ¿Abona la credibilidad y transparencia de la Corte estas acciones o actuaciones? Y no me refiero solo a este caso, sino a todos los casos. Y si bien es cierto que las decisiones de la CC se acatan, es decir, se cumplen en beneficio del orden constitucional, eso no implica el respeto incondicional al razonamiento vertido en las mismas y por consiguiente una sumisión intelectual por parte de los ciudadanos. Y es precisamente esa independencia intelectual amparada por la libertad de expresión la que nos protege del abuso estatal. Entonces, es por eso que mi artículo se titula «Acato no implica sumisión intelectual». Dice Luis Roldán, me dejó votar después de compartir. Eso lo puso Marta Yolanda. Eso está muy bien, y aprovecho a agradecerle a Luis Roldán, que él es de esos liberhéroes que casi todos los días está dando la batalla de las ideas con nosotros. Bueno, María Dolores, escuchaba lo que planteas en tu artículo, y sin duda estoy de acuerdo contigo que nosotros los ciudadanos, particularmente aquellos que recordamos que somos ciudadanos automáticamente al cumplir 18 años e ir a sacar nuestro DPI, pero que ser mandantes es una decisión que tenemos que tomar. O sea, mandantes son los que mandan, y recordemos que entre los estados modernos los mandantes somos nosotros los ciudadanos, pero tenemos que actuar como eso, y para que el mandato que le demos a nuestros mandatarios, aquellos que lleguen al ejercicio del poder, sea el correcto, tenemos que ser responsables, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser racionales. Y para eso necesitamos más información del contexto. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo que necesitamos más información acerca de las deliberaciones que se dan dentro de la Corte de Constitucionalidad y en las otras cortes, para que podamos nosotros emitir nuestro juicio propio. Porque a mí una cosa que me parece absurda, y lo he comentado en muchas ocasiones y los oyentes lo saben, es esa mente servil de tantos que como les han enseñado
que se deben acatar órdenes, particularmente si vienen de los tribunales, pues hay que acatarlos, y si eso dijo, pues palabra de la Corte Celestial, y hay que respetar lo que dijo la Corte Celestial. Vaya, estoy de acuerdo y quiero mencionar varios puntos en que debemos de cambiar el sistema y debemos cambiarlo de forma pacífica, utilizando las mismas herramientas que nos da el sistema para cambiarlo, que es al final el origen del problema. Pero yo sí no tengo ninguna mente servil, qué maravilla, y quiero agradecer a mis padres que me enseñaron a contrario de cualquier cosa, a que me puedo expresar y puedo pensar por mí misma y puedo tomar mis decisiones, y que mi destino depende de lo que yo decida, no lo que decían otros. Entonces esa mente servil o sea, ya lo dijo la Corte de Constitucionalidad. Primero que todo, la Corte de Constitucionalidad está integrada también por personas como lo sos tú, como lo es Jorge, como lo soy yo, que somos falibles. Los seres humanos nos podemos equivocar, o podemos utilizar las equivocaciones o las perezas de otros para manipularlos. Uh-huh. Pero cuando una persona es intelectualmente honesta, puede cometer sin quererlo un error que lo lleva a emitir un juicio falso por falta de conocimiento, pero que cuando tienes el conocimiento, puedes aclararte la idea y tomar una mejor decisión. Y estaríamos nosotros, sin duda, mucho más claros dentro del contexto del sistema de incentivos perversos, dentro del cual vivimos, si supiéramos qué se discute dentro de la Corte de Constitucionalidad, dentro de la Corte Suprema de Justicia y en cualquier tribunal, que así como se supone que son públicas las discusiones del Congreso de la República, también estas deberían de ser públicas, pero obviamente eso a quienes hoy ejercen casi sin límites el poder no les conviene. Sin embargo, dentro de la información que ya nos dan, si alguien vota a favor o en contra de determinada acción que se puso, viene precisamente en la resolución de la Corte de Constitucionalidad, explican los motivos por los cuales o aceptan o rechazan determinada acción. Entonces eso significaría que si yo voté a favor de la ponencia que el magistrado presentó, quiere decir que yo coincido con los argumentos que el magistrado presentó. Y por eso es que viene la idea de que aquellos que votan en contra de esa ponencia deben razonarla, porque es precisamente cuáles son los motivos a que por el punto A, B, C y D, nosotros hemos decidido que la resolución es aprobar o rechazar tal acción. Entonces de repente viene alguien y dice, no, ok, eso dice la mayoría, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué por estos puntos 1, 2, 3, 4 usted no está de acuerdo en estos 1, 2, 3, 4? No estoy de acuerdo por 5, 6, 7, 8. Entonces, yo quisiera que me profundizaras un poquito más de qué más buscarías que aquellos que están dentro de la mayoría. Primero individualizar la decisión. Porque votar a favor es votar con, y perdón por la expresión, es votar con la manada, y votar en contra es separarse de la manada. Y entonces al que se separa de la manada tienes que explicar por qué, pero el que está con la manada también tiene que explicar por qué. O sea, al que votó a favor, y digo por qué deberían explicar cuáles fueron los argumentos que les hicieron llegar a esta decisión, no es solo lo que pusieron en la ponencia, sino además qué otros elementos consideraron que abonaban a esto. Si es que hubo algún otro elemento. O si no decir, miren, yo todo lo que dijo el señor Aldana o Gloria Porras o quien sea, dije amén. Por decir una palabra, dije estoy de acuerdo. Por lo menos sabemos que no hubo una mayor deliberación. ¿Qué dijo la jefecita? Esto, a lo que diga la jefecita, esto es. Va. Y mi punto es, por ejemplo, que ninguno de los magistrados que estuvieron a favor de la resolución van a decir y decidimos usar la ponencia alternativa. O sea, que me expliquen por qué usaron la ponencia alternativa
en lugar de la ponencia que traía Aldana, por ejemplo, y que no nos hubiéramos enterado si no se explica en los votos disidentes. Sí, en lo que sí, sin duda, vamos a estar 100% de acuerdo, es que deberíamos saber cuáles son las discusiones que se dan dentro de la Corte de Constitucionalidad, particularmente en temas tan serios como los que estamos abordando. Tenemos varias preguntas de los oyentes que vamos a intentar responder, algunas de ellas, las que nos dé tiempo en este segmento, pero antes de eso, Jorge, tiene un comentario solo para terminar, y luego... Solo para terminar, es que al final es para abonar a la transparencia, no importa quién sean los magistrados, no importa cuál sea el caso que se esté viendo, es para que sea transparente. Franklin Barrientos dice que hable Jacobs, si Jacobs tiene algo que decir. Adelante, No, George. solo que en el caso específico de las deliberaciones dentro de la Corte de Constitucionalidad, entiendo que ahorita por ley está protegido, pero entonces lo que hay que hacer es cambiar esa ley. Bueno, pero nadie les... Nadie les ahora, hay prohíbe una ley que prohíba que yo diga, yo estoy a favor por esto y decidí tomar la decisión, la ponencia alternativa eso sí. por esto y esto, y fue por eso voté a favor de la resolución alternativa, de la propuesta alternativa. Eso sí, no, pero siempre es más cómodo estar dentro de la manada, así como lo mencionaste. Lamentablemente. Pero bueno, nos pregunta precisamente Franklin Barrientos que si un presidente dice que va a continuar con la CICIG, ¿está en lo cierto? ¿Puede traer a la CICIG de nuevo? No. Tendría que hacerse todo el proceso nuevamente, que el Correcto. Congreso lo tenga que aprobar el acuerdo, porque ya se dio por terminado. O sea, él se lo puede pedir al Congreso, pero es el Congreso el que decide, no el presidente. Okay. Correcto, o sea que cualquiera que diga que Esas no... promesas son espejitos. Vote por mí y la CICIG viene de regreso, es mentira. De entrada, eso ya le hice mucho de ese candidato, lo que podría, porque él no lo puede hacer. O sea, lo más que puede hacer es proponerlo. La CICIG termina en septiembre ya sin discusión de ningún tipo, que si Jimmy, que si no. En septiembre ya no hay ninguna duda, y en septiembre el presidente todavía es Jimmy Morales. Y veo que el escenario en el cual diga Jimmy Morales un día antes, me arrepiento, sí voy a pedir la prórroga de la CICIG, que igual se cuestionan las mismas prórrogas que en ocasiones anteriores han pedido los presidentes, incluido Jimmy Morales, que si esas prórrogas no debieron haber sido aprobadas por el Congreso de la República, pues al fin la CICIG nace como parte de un decreto del Congreso de la República. Entonces, aquellos que dicen, vote por mí, usted está a favor de la CICIG, vote por mí, porque conmigo viene de regreso la CICIG, le está mintiendo. Tendrá que pasar otra vez por todo el proceso de presentarse al Congreso de la República y que se discuta dentro del Congreso de la República. El próximo Congreso, que va a tener 160 diputados y no 158 como los que tiene hoy, o sea, 2 más. Esa es otra de las que no solo es gracias, eso, ¿no? entre comillas, que nos dejó Mario Taracena con las reformas a la legislación electorera y de pandillas politiqueras. Pero no, es mentira. Así que aquellos que nos piden tips, consejos para empezar a descartar por quiénes votar, tome de nota esto. El que le diga, conmigo viene el regreso a la CICIG, es mentira. No depende de quien llegue a presidente, sino de los que lleguen al Congreso de la República. ¿Algo más que... Solamente, muchas gracias. Vas a agregar, muchas MD? gracias y buen provecho. George. Y bueno, amigos, entonces antes de irnos a la pausa, les quiero recordar algo muy importante, además de agradecerle a María Dolores que nos haya acompañado. Para aquellos que tienen hambre, les quiero recomendar el Mac Menú 3x3. Prueba el nuevo Mac Menú con 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores, 23, 28 y 32 quetzales, todo con papas y soda mediana. 3 tamaños, 1, 2 o 3 tortas de carne 100% de res y 3 sabores, queso burguesa, McFiesta y barbacoa. Recuerden que esta es una promoción válida de lunes a viernes y solo en restaurantes McDonald's. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, apreciables oyentes, y vamos a ir a comentar los mensajes que nos han dejado los oyentes. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher.
dice José, saludos, José Calderón, dice, si hay un voto para no es mío, le di sin querer, mi voto es para que sí se lo quiten. Sí se puede cambiar el voto, José, me imagino que ya para estas alturas ya averiguaste cómo hacer para quitarlo. Luis Meléndez dice que él sí votó no. Hoy. Bueno, al final es una decisión individual. Yo sí creo que sí hay que quitárselo. Yo estoy entre los sí. ¿Y a qué nos referimos? A ver, a los oyentes que se van uniendo a nuestra transmisión, que tenemos una encuesta en Libertópolis a la cual los invitamos a participar. La tenemos tanto en Twitter como en Facebook. En Twitter, pues ya, y por favor, los que ya han votado, que son 410, ya tenemos 410 votos. 452 acaba de actualizar. 452, yo lo acabo de ver ahorita, 410, vamos a ver, sí, 452 votos. En Facebook no sé cuántos habrán votado, pero en Twitter tenemos 452 votos. En nuestra cuenta Libertópolis, ahí pueden encontrarla ustedes. Yo también, aquellos que me siguen en Twitter, en @MYDDA, ya la compartí. Me imagino que Jorge también ya la compartió. Pero les puedo comentar que a la pregunta, ¿cree que le deben quitar el antejuicio a Sandra Torres? Por lo menos en los votos en Twitter, el 88% de los que hemos votado opinamos que sí. Más aún, yo considero que el antejuicio se debe eliminar ese privilegio. Pero bueno, el 88% de los que hemos votado, votamos que sí, que se le quite el antejuicio a Sandra Torres. El 12% opina que no. Nos pregunta una de las oyentes, ahorita olvido el nombre, pero lo leí, me disculpo con ella, de las que nos han dejado mensajes en Facebook Live, Jorge, que si sabemos a qué horas va a decidir la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta al antejuicio de Sandra Torres, y mi respuesta es no sabemos, no tenemos ni la menor idea. Más aún, según lo que lo que ellos habían ofrecido es que iban a ver el caso ayer y a resolver el caso ayer, y que mañana iban a resolver el de Mauricio Radford, y al final resolvieron, como era de esperarse, el caso de Mauricio Radford, que por favor, ya que ahora ya le queda claro que no tiene ningún recurso, por favor, para participar como candidato a presidente de nuestro país en estas elecciones, al menos, le pedimos a él, así como le pedíamos ayer a los señores de la UCN, que empiecen a recoger todos los rótulos que han puesto en áreas públicas, en postes, etcétera. De una vez empecemos a limpiar lo que ya hay que limpiar. Hay que quitar ya todos, por favor, los carteles de Mauricio Radford. Hay que quitar también los carteles de Suri Ríos. Esto le va a doler a algunos de nuestros oyentes, pero así es. Suri tampoco ya no va en estas elecciones. También hay que quitar los de Tel Maldana y, por favor, los de Mario Estrada, incluido su vicepresidente, que yo suelo ver por lo menos uno donde está dándole besitos y abrazando a una anciana. Jorge, yo te amo, Guatemala, yo te amo. Qué fácil, ¿no? Decir, yo te amo, Guate, vota por mí. Menos mal que Guate es una abstracción y no puede votar por nadie. Quienes votamos somos los ciudadanos habilitados a votar, porque hay ciudadanos que no están habilitados para votar. Pero bueno, en fin, esto era para responder la pregunta que nos hizo una de nuestras oyentes en lo que respecta si teníamos idea. No. Lo único que yo les puedo ofrecer es lo que estamos haciendo, siguiendo minuto a minuto, lo mejor dicho, segundo a segundo, las noticias, para que en el preciso instante en que se tenga información, podamos nosotros contestarle, comentar y responder e informar a los oyentes en lo que respecta a lo que está pasando. En el caso de, Twitter, quiero agradecerles a Verónica Ruiz y a Juan Carlos Ceballos. Verónica Ruiz dice lo siguiente, además de saludarnos, considera que, dice, esto es Verónica Ruiz,
Ella considera que si votamos nulo, estaríamos tomando el riesgo de que la señora gane. Necesitamos tomar conciencia sobre el rumbo que queremos para nuestro país. Luego también agradecerle a Juan Carlos Ceballos, a @razonandoando, que en Twitter manda el siguiente mensaje, dando la batalla de las ideas. Dice: navegando en el tránsito GT, tranquilo, sintoniza todo a pulmón junto a @mida y @JJLiber también, porfa, y razona objetivamente sobre la situación actual de Guatemala. Puedes escuchar también en TuneIn o en el canal de Libertópolis. Muchísimas gracias, Juanca. Y bueno, nos siguen llegando preguntas y comentarios que por cierto, veamos, hay varios que los he ido perdiendo. Me disculpo con aquellos que no he mencionado y también con aquellos que no les pudimos poner un like o un me encanta y si compartieron todo a pulmón. Que por cierto estamos a solo 4 de llegar a las 100 veces compartido nuestro programa. Así que porfa, los que nos están escuchando o los que se están conectando para participar en la encuesta, les agradezco que de paso le den un share, un compartir para que podamos llegar a más personas con nuestro programa. Y no solo hoy, sino de lunes a viernes, demos esa batalla de las ideas. Pero me disculpo con los que no he podido saludar o mencionar sus comentarios. Michelle Fernández dice que no la dejan votar, lo siento. Sí, ya vi que hasta aquí Alejandro Valdizón, así que vamos en unos minutos a irnos ya a la pausa para darle la bienvenida a Alejandro y que nos explique el contexto legal de las decisiones de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. También, pero antes de eso, veamos, gracias a Isa Molina, Angie Herrera. Yo sé que estoy hoy en deuda con la mayoría de Liberhéroes, pero saben que estoy a Walter Fer Flores, gracias, estoy muy agradecido con ustedes, Gabriela Rubio, que estoy subiendo a ver quiénes puedo mencionar. Pero dice Elizabeth Manmil, ahora salen con que Villate sí va para diputado, yo no sé para qué tanto relajo de los tránsfugas y allá van todos, Villate, Brir y otros. Totalmente de acuerdo, ese es un tema que hay que discutir con más detalle. Luego dice este otro que no puedo ver quién, Gabriela Rubio, dice, ya se dieron cuenta que Felipe Alejo se ha distanciado de la publicidad de todos y la están ligando casi solo a la imagen de Neto Brand, ¿por qué será? De nuevo, esa es otra cosa que yo no entiendo, de nuevo, gracias Franklin Barrientos, Sher dice que ya compartió todo a pulmón. Pero bueno, en fin, ya vamos a tener un poco más de tiempo para hablar también del tema de las alcaldías. Julio Campos dice, cuando Suri prometía reactivar la pena de muerte era falso y una intromisión de poderes anunciadas. No necesariamente, porque fue Alfonso Portillo, para los que recuerdan, quien complicó la aplicación de la pena de muerte al decidir que él no iba a hacer uso del veto presidencial, que conceptualmente tenía razón Alfonso Portillo, pero fue por eso. Por razones equivocadas. Pero sí, por razones equivocadas, pero tenía razón. Pero sí, efectivamente hay una discusión en lo que respecta a si el presidente al final, si el problema es que tiene que existir alguien que tenga esa potestad de dar el veto, y si Suri u otro dijera, pues yo sí voy a ejercerlo, entonces iba a desentrampar una parte del problema que hay con la aplicación de la pena de muerte. Y digo una parte, porque ahora también hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que complica la aplicación de la pena de muerte. George. Así es, era el recurso de gracia. ¿Se recuerdan cuando el reo ya antes de que se diera la ejecución podía todavía recurrir a el recurso de gracia, se le llama, y que en la legislación guatemalteca quien puede dar ese recurso, quien puede dar esa gracia es el presidente. Entonces, durante el desgobierno de Alfonso Portillo, él dijo que él no lo iba a hacer y que no iba no iba a tomar una decisión
Entonces, básicamente se quedaron entrampados los procesos porque no hay quien más tome esa decisión. Entonces, entiendo que así está hasta la fecha. Y bueno, para ir terminando, porque ya está con nosotros Alex Valdizón y todavía tenemos dentro de esto, vamos a tener vamos a tener un paréntesis para que escuchemos alguna noticia que nos motive a apreciar a los oyentes. Vamos a tener nuestra nota tecnológica, pero sí hay dos comentarios más de los oyentes que quiero responder. Veamos, y me encanta ver cómo entre ustedes mismos se están respondiendo, porque veo, Jorge, que ya hay conversación en lo que respecta al tema de Neto Bram. Pero quiero leer dos. El primero, el de Rodrigo Campos, que dice: ¿realmente da tiempo que Sandra quede fuera? Pues depende. Depende de la decisión que tomen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Porque si le retiran el privilegio al antejuicio, se la pueden llevar presa. Y ese es el temor que ellos tienen. Por supuesto que de eso dependerá de qué tan justificada está la acusación que prepararon Juan Francisco Sandoval y Andrei González en lo que respecta al caso, que es el que fue presentado, aquel que, como hemos discutido, que fue presentado un día después de que le habían dado las credenciales a Sandra Torres, algo que aún no ha sabido responder. Ese sí considero que fue un error que va a cargar sobre sus hombros toda la vida, Consuelo Porras, que por qué no se presentó un día antes, vaya, de que le entregaran las credenciales a Sandra Torres y esto no hubiera pasado. Entonces, si le retiran el privilegio al antejuicio los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a Sandra Torres, hay una posibilidad, hay una probabilidad de que ella ya no participe. Pero eso no significa que así vaya a ser, porque al final todo depende de como dice doña Consuelito Porras, los tiempos jurídicos no coinciden, o los tiempos de derecho no coinciden con los tiempos políticos, que debería de ponerse eso en contexto, ¿no? Pero, en fin, el hecho que le quiten el privilegio al antejuicio no implica que ella no pueda seguir en la papeleta, solo significa que la pueden investigar, y si el resultado de la investigación, que se supone que ya está hecho, hay suficiente evidencia para que se emita una orden de captura, que se la lleven presa. Y aún así, aún estando presa, por el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia, podría ser que aparezca en las papeletas. Por eso, alguien que me preguntaba hoy precisamente qué va a pasar, Marta Yolanda, digo, pues con Sandra Torres, pues que a Sandra Torres habrá que vencerla en las urnas. Jorge. Sí, yo le estaba dando vueltas al asunto y probablemente lo podemos confirmar con Alex después, pero la resolución que tome hoy la Corte de Constitucionalidad en el caso de Sandra Torres, si la toman hoy. Sí, presumiendo que la tomen hoy y presumiendo que amparen al Ministerio Público o a la CICIG, realmente el efecto que tiene es regresar el caso a la Corte Suprema de Justicia para que lo revisen, en donde entonces tendrían que votar otra vez para si se anula, si se rechaza in limine o se le da trámite. Y entonces si le dan trámite, entonces se tiene que hacer todo el proceso ese de que de que nombren un juez pesquisidor, y entiendo que ese es el caso, pero que lo confirme Alex cuando venga, todo el proceso de cómo se le quita el antejuicio. O sea, la resolución de ahorita de la Corte de Constitucionalidad no es para quitarle el antejuicio, sino para que la Corte lo vuelva a ver, la Corte Suprema de Justicia. En caso de que admitan para trámite, entonces se tiene que hacer todo el trámite, que puede durar
bastante tiempo. Y termino con esta nota. Interesante la observación de Jorge. Vamos a ver qué opina Alejandro Valdizón en unos minutos. Pero quiero terminar con el comentario de Lucrecia de Sáenz, porque es ahí donde está precisamente la respuesta a nuestros problemas. Dice, en realidad todo el sistema está corrompido. ¿Qué tenemos que hacer para reactivar la propuesta de prorreforma? Pues bueno, Lucrecia, volvernos a juntar los 70 y pico mil o más que presentamos esta solicitud ante el Congreso de la República. Hagámoslo ante el nuevo Congreso de la República, porque con el actual, por favor, ¿qué podemos esperar ya de ellos? En fin, ojalá que yo me equivoque y todavía pudiéramos esperar algo bueno de los actuales congresistas, pero pienso que ese escenario es muy poco probable. Pero lo que debemos hacer es, de nuevo, juntarnos y exigir y exigir y exigir y pedirles a todos los que conocemos que hayan apoyado por reforma a que se escuche fuerte nuestra voz, que lo hagamos por medio de redes sociales, por medio de programas con teléfono abierto, en fin, que se escuche, que sepan los que van a ganar el ejercicio del poder, que hay una opción y que ya está esa opción presentada al Congreso de la República. Pero bueno, ahora sí, vamos a una breve pausa y antes de hacerlo, solo les recuerdo, apreciables amigos, lo importante que es que se cuiden. Por favor, que se fortalezcan sus defensas para aguantar tantos retos que tenemos en nuestra Guatemala. ¿Y cómo? Pues tomando Equinacia Blend líquida de ELA. Equinacia Blend líquida de ELA, la cual encuentran en las tiendas de GNC o escribiendo al WhatsApp de ELA. ¿Cuál es el WhatsApp de ELA? El 4950-3414, 4950-3414, donde usted va a encontrar, y es el único lugar donde usted encuentra el aloe vera gel de ELA, que ese es para que toda la cólera y toda la frustración y toda la indignación que tenemos, pues no afecte nuestro sistema digestivo. ¿Qué tal una onza diaria de aloe vera gel de ELA? Nos permite que no terminemos dañando nuestro sistema digestivo por tantas cóleras, no se diga por lo que comemos o lo que bebemos. De nuevo, llame a pedir su aloe vera gel de ELA al 4950-3414. Vamos a la pausa y regresamos en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a contar algo, uno de los anuncios recientes de Amazon en todos estos anuncios que han estado haciendo en estos días, y es que anunciaron hace un par de días el Alexa Guard. ¿Y qué es el Alexa Guard? Pues resulta que es una aplicación, bueno, es un complemento, uno de los skills sería de Alexa, del asistente inteligente de Amazon, por medio del cual lo que hicieron es de que empezaron a hacer una grabación de todos los sonidos que podrían darse en una vivienda, en una oficina, que implican que hay alguna emergencia. Entonces dice que hasta llevaron así un montón de gente de empresas que hacen ventanas de vidrio y todo para que rompieran las ventanas ahí y grabar los sonidos, y entonces todo eso se lo fueron alimentando al sistema de Alexa. Y entonces cuando ya está disponible, que esto lo van a empezar a sacar ya a partir de esta semana, uno le dice: Alexa, me voy de la casa, y entonces se queda activado el modo de seguridad de Alexa Guard, y lo que hacen entonces está Alexa pendiente de que si hay ruidos así de que rompieron una ventana, de que abrieron una puerta, de que se disparó una alarma, y en caso de que se den esos disparadores, lo que hace es mandarle un mensaje a uno a su celular y mandarle copia del audio para que uno pueda decidir ahí qué hacer al respecto. Esta nueva
característica de Alexa, se llama Alexa Guard y va a estar disponible a partir de las próximas semanas. Esta no es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Recuérdese que contigo aprendí que ya no importan las distancias. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presentó McMenú 3x3, 3 precios, 3 tamaños, 3 sabores, 23, 28 y 32 quetzales, todos con papas y soda mediana, 3 tamaños, 1, 2 o 3 tortas de carne 100% de res, 3 sabores, queso burguesa, McFiesta y barbacoa. Recuerden amigos, para los que ya tienen hambre, es una promoción válida de lunes a viernes, solo en restaurantes McDonald's. Y antes de que les comente una nota de última hora en todo a pulmón por Libertópolis, démosle la bienvenida a Alejandro Valdizón. Alex, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta Yolanda? Buenas tardes y buenas tardes a todos. A ver, excelente. ¿Cuál es la nota de última hora? Última hora en todo a pulmón, apreciables oyentes. Finalizó el pleno de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que conoce los casos de Sandra Torres, Yafet Cabrera Cortés y Felipe Alejos. Repito, hace cuestión de unos minutos finalizó el pleno de la Corte de Constitucionalidad, donde se están conociendo los casos de Sandra Torres, Yafet Cabrera Cortés y Felipe Alejos. Ahora, no sabemos todavía qué decidieron. Así que lo que están esperando los oyentes, pues lamentablemente todavía no les puedo decir, pero si ya finalizó, no se preocupen que ya tengo aquí a mis informantes poniéndolos a averiguar si se tiene información de qué fue lo que decidieron los magistrados de la CC. Así que en cuanto tenga la información, dice Andrea Abrán, solo me emocioné. Pero por lo menos ya terminaron, Andrea, por lo menos ya terminaron. Y atenta, que si yo tengo una nota antes de que termine todo a pulmón, por supuesto que aquí en todo a pulmón lo van a escuchar. Pero primero vamos a conversar con nuestro invitado hoy, Alejandro Valdizón, y la primera pregunta que tiene Alejandro la dejó Jorge antes de irnos a la pausa, que tiene que ver con específicamente el caso de Sandra Torres. ¿Qué es lo que se está discutiendo en la Corte de Constitucionalidad y cuáles son las consecuencias dependiendo de la decisión que tomen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en el caso de Sandra Torres, de esa decisión? Adelante, Alex. Sí, ese es un tema importante. Cuando el Ministerio Público planteó la solicitud de antejuicio en contra de Sandra Torres, recordemos que esto fue un día después de que ella quedó inscrita como candidata presidencial, y por eso es que goza de ese privilegio. Si lo hubieran hecho un día antes, probablemente atendiendo, digamos, la costumbre del Ministerio Público, probablemente estaríamos hablando de una orden de captura y no de una cuestión de este tipo. Pero el Ministerio Público pues esperó a que la candidata Torres fuera inscrita como candidata y luego presentó esa solicitud. Entonces, por competencia, pues le corresponde a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema, al analizar, digamos, la solicitud, no le podríamos llamar siquiera acusación, sino los elementos o la solicitud con base pues en los elementos que le debió haber proporcionado el Ministerio Público, estimó que simplemente no había razón y realmente no entró a conocer el proceso, no siguió el proceso normal de antejuicio, sino simple dijo se rechaza in limine, eso quiere decir se rechaza de plano. Y entonces el Ministerio Público planteó un amparo. Esa no es una resolución que sea susceptible de ser impugnada por algún otro recurso ordinario, y entonces lo que le queda al Ministerio Público es un amparo, como también acostumbra hacer. Y como era una decisión proferida por la Corte Suprema, pues la instancia competente es la Corte de Constitucionalidad, que conoce
de las acciones de amparo promovidas en contra de los poderes del Estado. Y entonces, hoy eso es lo que la Corte tiene que resolver. Y aquí pues pueden pasar dos cosas. Una, que confirme esa decisión de la Corte Suprema y que ahí quede el tema. Y la otra, que revoque esa decisión. Ahora, el efecto, digamos, de dejar sin efecto esa decisión, no es que la Corte de una vez vaya a venir y decir, le retiro el antejuicio y ya. Es decir, la Corte no va a entrar a conocer sobre ese tema, sino realmente debe entrar a conocer sobre si procede o no el proceso como tal. Entonces, lo que podría pasar presumiblemente es que la Corte revoque, digamos, esa resolución donde se rechaza de plano la solicitud y le diga a la Corte Suprema, bueno, por lo menos siga el procedimiento, haga, digamos, la investigación como tal, y luego pues la Corte tendrá que hacer un pronunciamiento, y ese pronunciamiento pues iría en la línea de que otra vez podría decir no hay causal para levantarle el antejuicio, o podría decir, bueno, ahora sí, por alguna razón que no la vi la vez pasada, ahora sí encontré, o que no la quiso ver, no sabemos, ahora sí encontré una causal para retirarle el antejuicio, y entonces simplemente sería despojada de esa inmunidad. Por todo lo que estás diciendo y por los tiempos que eso llevas y los tiempos que se toman los magistrados, pues es imposible que de aquí, o sea, es casi imposible que de aquí a un mes suceda algo. Lo que significa es que independientemente de la decisión que tomen los magistrados de la CC en lo que respecta al tema de Sandra Torres, ella sí ya tiene asegurada su participación en las elecciones. Yo estoy de acuerdo con eso. Es más, así lo expreso en mi artículo de hoy. Y voy a ir un paso más y me voy a aventurar a decir algo. Sandra Torres es la próxima presidenta de Guatemala. Así, ok. Ahí sí voy a estar yo, voy a disentir objetivamente contigo. O sea, en el sentido que no, como tú bien decís, no da tiempo. No va a dar tiempo y entonces va a participar. ¿En qué basas tu pronóstico? Y mi pronóstico, Alex, lo baso en la idea que el antivoto va a ser muy difícil que alguien en particular lo pueda concentrar, sino que ese antivoto probablemente se diluya entre varios. Y las únicas dos personas, independientemente de lo que uno piense de ellas, que tenían una posibilidad poco más o menos realista de disputarle la presidencia a Sandra Torres eran Zury Ríos y Telma Aldana, y las dos están fuera. Entonces yo sí veo muy difícil que alguien más logre capturar, digamos, ese antivoto en contra de Sandra para sí, y que ese antivoto no se diluya entre varios, que es lo que yo creo que va a pasar, y al haberse diluido, muy difícil que alguien pueda arrebatarle la presidencia o el triunfo a Sandra. Esa es, digamos, el razonamiento. Es libre. Ese es tu razonamiento. Esperaría equivocarme. Nada me haría más feliz que me equivoque. Claro, por supuesto, entonces, pero creo que eso es lo que va a pasar. Entonces yo voy a compartir contigo mi escenario, que considero que el tuyo es el escenario pesimista. Hay un escenario optimista, hay un escenario pesimista y hay un escenario realista. Sí. Y si me permitís un segundito. Te dejo que continúes. Voy a tardar 3 segundos. ¿Por qué no coincido contigo? Y ojalá tú tengas la razón y no yo. Pero básicamente la razón por la que yo hago esta advertencia, digamos, es para tomar conciencia de algo muy importante que tú también has dicho. Y es el Congreso. Entonces, ante una altísima probabilidad de que Sandra Torres sea la próxima presidenta de Guatemala, hay que ser muy cuidadoso en ponerle un contrapeso efectivo en el Congreso de la República. Y lo primero que hay que hacer ahí es no votar por la UNE para diputados ni por partidos afines a la UNE para diputados, como todos, como Codeca, como Semilla y toda esta gente. Entonces, a lo que yo estoy llamando realmente es a un FCN Nación. A también, FCN Nación, por supuesto, claro que sí. No hay que votar ni por UNE, ni por FCN Nación, ni por todos. Así es. Tampoco hay que ni votar por Movimiento de Liberación, y lo de Excodeca y toda esta gente, porque eso daría lugar. Eran los comentarios que están dejando en Facebook Live los oyentes. Bueno, no, a que a uno ya no, pero están divertidos porque dice que de escuchar tu
tu pronóstico a uno literalmente dice que le dio chorrío. Lucrecia pero a Sáenz lo que voy es a dice, eso, que tenemos que tener riéndose, mucho dice cuidado en el Congreso. que se le tuerza la boca al LIC. Dice. No, si yo quiero ser el más equivocado de todos, créanmelo. Bueno, entonces sí, en este punto voy a coincidir plenamente con Alex Valdizón en que lo más importante es el Congreso de la República. Lo hemos dicho desde siempre que existe este programa, pues, no desde que existe Todo Pulmón, más aún yo desde hace 20 años que tengo casi ya 21 de ejercer el periodismo en reflexión, vengo señalando esto, que el origen del problema es el sistema y el sistema se cambia primero en el Congreso. Luego, por supuesto, hay que seguir otros pasos, pero el primero de estos pasos es en el Congreso de la República. Lamento este comentario de Patricia Girón porque yo no puedo asegurarle esto. Dice MY, yo comparto si me da la excelente noticia que Roxandra queda fuera. Pues yo lamento, Patricia, su comentario. Realmente creo que al administrador de ¿cómo se llama?, de Libertópolis, le diría que realmente lo que me genera es tristeza escuchar ese comentario, porque precisamente quedan las Roxandras, porque no comparten Todo a Pulmón, algunos digo, porque no es que seamos el único medio, pero este sí es un medio que busca que nos aclaremos las ideas. Entonces esto es algo que yo no le puedo asegurar, Patricia, pero lo que sí le puedo asegurar es que si usted no da la batalla de las ideas, no solo es cuestión de aclararse las propias, si uno no da la batalla de las ideas, le puedo asegurar que no solo no va a quedar fuera, sino se puede cumplir el vaticinio que acaba de hacer Alejandro Valdizón. Pero bueno, ahora paso yo a compartir con los oyentes mi visión que considero realista, no la visión pesimista que, como Alex, entiendo los motivos en los cuales basa esa visión, pero no los comparto y pienso que sin ser optimista, porque no creo que esto se vaya a dar si no damos la batalla de las ideas por y supuesto, si no vamos a votar. Claro, okay. El optimista de que no va a pasar nada, sí. no se preocupen. No, al eso contrario. no. Yo prefiero ser alarmista para que la gente reaccione. O sea, lo que tú quieres es asustar a los oyentes, Sí. vaya, y a tus lectores. Pero bueno, a ver, la clave está en la segunda vuelta, no en la primera vuelta. Claro, lógico. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que quiero decir. La clave está en la segunda vuelta, que no hay con un 20%. No hay manera de que Sandra gane en primera vuelta. Eso es claro. Con un 20% que por lo menos hace un mes, porque también recordemos que esta es la información pública de hace un mes, con un 20% de intención de voto a su favor, no gana en primera vuelta. Sí. Y mucho menos con lo que tú ya mencionaste, un 50% de antivoto, de personas que van a ir a votar, pero nunca votaríamos bajo ningún punto de vista, dentro de ningún contexto, por Sandra Torres. O sea, voy a decir, dentro de casi ningún contexto. Esta sí es una decisión tomada, no es una decisión mía. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, no votaría por Sandra Torres, aún ni siquiera con una fijo. Pistola en la 100, o sea, nunca. Y así como yo, piensan muchos de los que están en ese antivoto, 50%. Por eso nosotros hace unas semanas con Jorge pronosticábamos que si las elecciones hubieran sido en esa fecha, la próxima presidenta de Guatemala era Suri Ríos, porque ella no solo tenía un antivoto bajísimo, sino prácticamente se podía ver en las más recientes encuestas conocidas públicamente, prácticamente se podría considerar un empate técnico entre ella y Sandra. Obviamente, están fuera Suri, está fuera Tel Maldana, queda, después de ellas viene el doctor Alejandro Yamatei. Sí. Es el que probablemente va a captar la mayor parte del voto ese que tú decís que se diluye de Suri Ríos y de Telma Aldana. Así es. Y lo que yo veo es la dificultad de que el voto de Telma Aldana se vaya con alguna facción, digamos, que normalmente
adversa No, mira, o viceversa. los que se van a ir y ahí es donde son- creo un poco los que se difícil irían esa posibilidad. son los que estaban con ella porque Sí. la consideraban como creen que es una persona que luchó contra la corrupción en Guatemala, Sí, pero encantados. que no van a coincidir con propuestas más estatistas Claro. e intervencionistas o socialistas, como los llaman algunos. Entonces, ellos sí se van a cuestionar, no necesariamente van a ir a votar todos, ahora votemos todos por los candidatos de Semilla al Congreso de la República. No, Espero no, que no. no lo creo. Y sin duda, independientemente de que hoy haya tratado de corregir lo que dijo ayer, de que ella apoyaba a Telma Cabrera y que ella la que le gustaba y que le gustaría que quedara presidente es Telma Cabrera, Sí. del MLP, que no es otra cosa más que Codeca, recordemos. No entremos ahorita a hablar en detalle quiénes son los de Codeca. Con eso perdió, o sea, el impacto que causó, es interesante verlo en redes, el impacto que causó en muchos que hubieran Finalmente votado mucha por gente ella, abrió los ojos, espero, de fue quién era Telma increíble. Aldana, claro. Por supuesto, vemos que hoy intenta el tratar de los costos de ese comentario de ella ayer, que me parece extraño, porque cualquiera hubiera creído que Manfredo Marroquín, y por eso Manfredo Marroquín grabó Sí. este video de yo apoyo a Telma, que Claro. participe Telma, va. Y resulta que Telma dice, pues yo no lo apoyo a usted, Manfredo. Pues fíjese que yo, a quien a mí que me encantaría porque ha luchado contra un sistema machista y bla, 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 es Telma Cabrera de Codeca. Sí. Los Codeca que son ladrones, son violadores de los derechos individuales, son de los que que han causado tanto daño al progreso de los más pobres con sus bloqueos. Así es. A la candidata de ellos es a la que Telma Aldana dijo, yo no estoy inventando nada, dijo ayer en el programa de Fernando el Rincón que ella, quien le gustaría ver de presidente es a Telma Cabrera, que creo que por más que Telma Aldana diga que por ella, no sé si va a votar por ella para presidenta, pero es la que le gustaría para que fuera el próximo presidente de nuestro país, no creo que por eso vaya a hacerlo. Pero bueno, en fin. Entonces, Alex, que va a haber segunda vuelta, va a haber segunda vuelta. Y casi cualquiera que llegue con Telma Aldana, a excepción, con Sandra Torres, a excepción de la señora Telma Cabrera, que no creo que vaya a ser, es el que tiene la mayor probabilidad de ser el próximo presidente de nuestro país. ¿Y quiénes son los que van más arriba? Son Yamatei, el impresentable, porque es un impresentable, es otro por el cual yo nunca votaría, Roberto Arzú, y Edmond Mulet. Entonces, y la candidatura de Roberto Arzú todavía está medio ahí cuestionada, pero igual yo creo que él sí va a aparecer en la papeleta. Entonces, te van quedando... Sí, la lógica es que va a ser Alejandro Yamatei y que ese voto, digamos, de Suri, por ejemplo, se le... que es el traslade. Mayor voto, Sí. pues, voto seguro, ¿no? Pero bueno, en fin, estaría entre... Lo que yo no estoy seguro es si los números alcanzan, ¿verdad? En eso vas un poco mi Con escepticismo. que De verdad espero alcance- estar equivocado, pero... Con que alcance para llegar a segunda vuelta, Alex, Sí. es más que Sí. suficiente. No, claro. Y otra Ya en vez... segunda vuelta, mira, Sí. es, además de eso, ella con estas manipulación de la legislación de femicidio, independientemente de lo que Sí, nosotros por pensemos de esa supuesto. legislación, ella se hizo el harakiri, Sí. o sea, el Ahí sacó balbizonazo. sus uñas Ese es el me toca. totalitaristas, Sí, claro. ese es el me toca. Y es Sí. farsa de Sí. que va a desistir de estas Claro. acciones. Hoy viene el diario El Periódico, mire, la señora tiene todas estas acciones en contra de nosotros y ni siquiera, ni Pío dijo de las acciones en contra de fiscales del Ministerio Público para que no la investiguen. No, Sí. es una farsa total el Sí, comentario de al que final no- vamos a estar en una situación muy parecida a la de hace 4 años, donde tendremos que escoger por algún abanderado que contrarreste el no te toca. Hace 4 años, pues, bueno, de primero el no te toca fue a
primero a Manuel Valdizón y luego a Sandra Torres. Y ahora pues esperaríamos que fuera ella. Igual esperaría que no sea un Jimmy Morales al que sí le toque, con tal de que no le toque a Sandra, pero sí va a ser un tema que va a estar, creo yo, lastimosamente más reñido. Y me gustaría compartir tu optimismo, pero no soy tan optimista en ese sentido. Yo no soy optimista. Lo veo muy, muy apretado. Yo soy realista. Y sí, los por números... ser realistas está apretado. Y sí, pero los números no le dan para ganar en primera vuelta. Ah, no, lógico. Menos después de sí, esto. no. Y los en dos segunda estamos vuelta, hablando de que y en segunda vuelta no gana Sandra Torres. Espero pero tengo noticias de última hora en lo que respecta a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad. Veamos. Primero, denegaron la candidatura de Yafet Cabrera Cortés, el hijo del vicepresidente. De ahí, en lo que respecta al caso de Sandra Torres, no han llegado a un acuerdo, más que finalizar la sesión, lo que hay es un receso y van a seguir buscando consensos. Esa es la información que tenemos de última hora en lo que respecta a lo que está hoy discutiéndose en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, bueno, apreciables oyentes, ya vieron cómo, pues, Alex y yo no vamos a coincidir en nuestra visión, pero lo que yo sí quiero dejar claro, Alejandro, que si no vamos a votar... Ah, no, por supuesto. Se va a cumplir el escenario Así que es. tú estás pronosticando. Totalmente, así es. El que no se cumpla el escenario que tú estás pronosticando, Depende de acudir sino a el votar, que yo estoy claro. pronosticando de que hay segunda vuelta, Sí. implica que hay que ir a votar. Totalmente de acuerdo. Y creo que también coincidimos en la importancia de la elección al Congreso, ¿verdad? Ante la probabilidad, sea más alta o más baja, no importa, de que ella llegue a la presidencia, yo creo que hay que ser muy inteligentes y saber escoger muy bien dentro de esas limitaciones que tiene este nefasto sistema de listas y que votamos por partidos y no por personas, por quién vamos a dar nuestro único voto para el Congreso, ya sea, cuando me refiero a único voto, me refiero a pesar de que elegimos múltiples candidatos, votamos por un partido, por un listado, no por candidatos. Entonces, eso complica las cosas, pero sí hay que tener mucho cuidado y pensar en qué partidos pueden hacer una oposición sistemática y efectiva y no simplemente lo que han hecho muchas otras veces, como tú bien decías, FN Nación, por ejemplo. FN Nación es un partido que recibió en su bancada en el Congreso a cuanto impresentable huyó de los partidos en vías de extinción que habían, como Líder, como Patriota, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo pasó en su momento con La Gana y lo mismo ha pasado con partidos que incluso uno no se esperaría, ¿verdad? Yo recuerdo a los unionistas, por ejemplo, transando con la UNE, o recuerdo a Creo transando con el Patriota, ¿verdad? O sea, la puñalada tributaria es gracias a Creo. Fue la gente de Creo la que le vendió sus votos al Patriota para meternos esa puñalada tributaria. Si no tenían el Patriota los votos suficientes, y fue gracias a que les dieron la Procuraduría de Derechos Humanos a un exdiputado que era Jorge de León, que lograron los votos. Y los unionistas pues también se aliaron con la UNE cuando la UNE hizo gobierno. Entonces es muy difícil encontrar un partido donde uno piense que sus designados para el Congreso, que no representantes, porque al final solo representan a los intereses del dueño del partido, vayan a hacer por lo menos, aunque sea una labor no de oposición, pensemos, digamos, genuina o sensata, por lo menos de entorpecer cualquier abuso que quiera cometer el partido gobernante. Ahí va a haber que tener muchísimo cuidado. Muchísimas gracias a Douglas Santos, que desde Rhode Island, Estados Unidos, dice 1000 puntos a tu programa. Bendiciones, Marta Yolanda, me gusta cómo te expresas. Te escucho desde Rhode Island. Me llamo Douglas Santos. Muchísimas gracias a Douglas. También tengo noticias de última hora en lo que respecta a las decisiones que tomaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad otorgó amparo al Ministerio Público y la CICIG para que la Corte Suprema de Justicia vuelva a conocer el expediente de retiro de inmunidad al diputado Felipe Alejos.
Entonces ya lo único que les resta ponerse de acuerdo es en el caso de Sandra Torres, claro. sí, que, bueno, lo que dice Lucrecia de Sáenz es no se han puesto de acuerdo los magistrados en cuánto cuesta su voto, cuánto dinero estará corriendo. Y bueno, Ingrid Judith Castillo dice, ese consenso de la CC me suena a corruptos. Alejandro Pérez Calvo dice en latín, tertium non datur. Hugo René López, el segundo lugar en la primera vuelta será el próximo presidente. Así que a votar. Quien vote nulo, en blanco o que no llegue a las urnas será quien apoyará indirectamente a Sandra Torres. Jaime W. Mendoza dice, creo que con las denegaciones de esta semana, Sandra Torres ha perdido la presidencia de nuevo. El antivoto es mayor ahora. ¿Quién será el nuevo Jimmy que llegue de segundo? Julio Solís, con doña Sandra de presidenta me siento ya en una Venezuela, donde nos matarán de hambres y con balas si no hacemos lo que ella diga. Ingrid Judith Castillo, la clave está en la segunda vuelta y que la ciudad se vuelque a votar. Si la ciudad dice no, será no, pero si la ciudad se enmudece, nos ganarán la batalla. Y finalmente veamos René Ventura, yo no soy tan pesimista, pero creo que si gana Sandra las cosas no van a cambiar y seguirá igual una pelea entre el Ministerio Público y la FESI, entre el Ministerio Público y la FESI, me imagino yo. Pero bueno, Jorge Cruz piensa que se deberían de pedir nuevos candidatos, pero eso está ahorita ya complicado. Frederick Stabler dice que qué pena la política de Guatemala. Saludos desde Holanda. Alex, un par de minutos para ti para concluir. Sí, bueno, sí, yo creo que el tema tal vez era un poco análisis de las resoluciones de las Cortes, ¿verdad? Y pues paramos hablando un poco de escenarios políticos y bueno, yo creo que los dos tenemos los objetivos claros y los compartimos, ¿no? Uno, hay que participar, es decir, si tuviéramos relativa certeza de que masivamente va a ganar el voto nulo y se anularían las elecciones por obtener un resultado mayor a la mitad y habría que repetirse, pero yo creo que difícilmente podemos confiar en eso, entonces sí hay que votar. Espero que en ese tema de una segunda vuelta pues pueda darse también una elección racional de parte de los votantes y para evitar un riesgo mayor. Al final siempre nos toca más o menos lo mismo, pero brevemente con el tema de la Corte y todo lo que se ha criticado, al final volvemos a los problemas de fondo, ¿no? La Corte de Constitucionalidad y sobre todo con lo que exponía muy acertadamente María Dolores también hoy en el programa, yo le agregaría lo siguiente. Esta resolución, por lo menos en el caso de Suri Ríos, es adecuar los argumentos a lo que políticamente la Corte de Constitucionalidad quería hacer. Al final de que si hubo análisis, que cuáles son los fundamentos del disenso, del consenso, de esto, lo otro, en la realidad no funciona así. La Corte es una Corte política, es una Corte politizada, es una Corte políticamente integrada. Sus magistrados son operadores políticos y operan en función de ciertos intereses, y yo digo, mucho tiene que ver con la forma en que llegan ahí y los mecanismos para llegar ahí y digamos los intereses políticos y de otros tipos a los cuales están supeditados. Entonces, por eso es que pasan estas cosas, por eso es que al final estas decisiones se toman en función de la conveniencia de los que tienen el poder de decidir, y eso es terrible, eso es lo más lejano a una república que podamos aspirar. Entonces, yo creo que ahí otra vez volvemos al tema de cuáles son esas reformas institucionales en las que hay que ir pensando, ¿no? Y pues hace un rato también se comentaba el tema de prorreforma y ciertas reformas constitucionales, pero hay que hacerlas bien pensadas, y también hay que entender que eso pasa invariablemente por el Congreso, y que no es sin, digamos, la anuencia del Congreso que esas reformas se pueden implementar. Pero si en el Congreso tenemos gente mediocre, gente que no tiene la competencia, gente que no tiene la formación para implementar las reformas
que hay que hacer, pues entonces no lograremos nada y solo estaremos con reformas, por ejemplo, como la que tenemos hoy a la ley electoral, ¿no? Que es un desastre y muy mal intencionada, y es una ley donde la UNE pues se aprovechó, ¿verdad?, de la exigencia ciudadana de reformar esta ley, la hicieron a su conveniencia para facilitarse mucho las cosas en esta elección. Entonces, otra vez, insistimos, la elección más importante de todas es la que usted va a hacer para diputado. Y bueno, para terminar, los resultados de la encuesta de Todo a Pulmón. No puedo ver cuántos votaron, puedo estimar que fueron muchísimos, fueron cientos a raíz de los que votaron en menos de 2 horas en la de Twitter. Pero en el caso de Facebook, a la pregunta, ¿cree que le deben quitar el antejuicio a Sandra Torres? El 96%, Alex, 96% respondió sí, hay que quitar el antejuicio a Sandra Torres. Y en el caso de Twitter, los que participaron fueron 633. Creo que en la de Twitter, si usted no ha votado, dice que todavía quedan 11 minutos. Pero a 11 minutos de que termine, dejémoslo así. Y ya está clara la tendencia también, Alex. El 89% de los que han participado en Twitter, por favor, compartan la encuesta, o el sondeo. El 89% de 633 votos opinan que sí, que hay que quitarle el privilegio, el antejuicio a Sandra Torres. Alex, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, muchas gracias, y gracias a todos y buenas tardes. Y bueno, antes de despedirme, amigos, les quiero recordar nuevamente el McMenú 3x3. 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores, 23, 28 y 32 quetzales, todos con papas y soda mediana, 3 tamaños, 1, 2 o 3 tortas de carne 100% de res, 3 sabores, queso burguesa, McFiesta y barbacoa. Esta promoción es válida de lunes a viernes, solo en restaurantes McDonald's. Amigos, fue un gusto acompañarlos. Recuerden que a las 6 de la tarde los espera en Contravía PM Estuardo Zapeta, y a las 7 de la noche María Dolores Arias y Chepe Ascoli en Más Negocios. Yo soy de regreso mañana al mediodía en Todo Pulmón, y me despido, como lo hago siempre, deseándoles que, a pesar de las circunstancias a veces complicadas y las emociones que nos pueden invadir, recuerden que una sola vida tienen, así que por favor sean felices, muy pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.